Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la primera carta de Pedro, nuestra serie de estudios de estos meses. Ya estamos en la recta final. Estamos en el capítulo 4, versículo 1 al 6. En este caso creo que nos quedan 3 o 4 mensajes máximo y terminamos primera de Pedro y orar para ver si vamos a empezar con el Evangelio según San Marcos. Seguimos también con la serie de predicaciones acerca de el patriarca Abraham y estaremos hablando de algunas cosas también estos próximos meses, si el Señor así lo permite. Sin embargo, hoy vamos a seguir en la primera carta del apóstol Pedro y el tema de hoy sería el tema número 21. El tema de hoy es dejando huella en este tiempo. Dejando huella en este tiempo. Para eso vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Me dicen amén cuando lo tengan. Pedro, ¿qué pasó? Capítulo 4, versículo 1 al 6. Amén. La palabra dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, porque en verdad es un regalo hermoso el que tú nos brindas al poder acercarnos a ti confiadamente y tener una audiencia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias porque en esta noche vamos a compartir de tu palabra, confiando que serás tú utilizando este siervo inútil para edificación de tu pueblo, este pueblo por el cual tú has dado tu vida y tu sangre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dejando huella en este tiempo, hermanos. Cuando nosotros miramos hacia la historia, siempre podemos ver personajes que se fueron levantando a lo largo de ella, que fueron personas que de una u otra manera dejaron huella o impactaron la época en la cual vivieron. Usted puede mencionar desde la antigüedad personas, por ejemplo, como Faraón, el faraón de Egipto en la época de Moisés. Algunos dicen que fue Ramsés, puede ser que sea otra persona. Sin embargo, marcaron una época. Usted puede ver al emperador Nerón de Roma, que para bien o para mal marcó una época, marcó algo, dejó huella en la historia. La gente se acuerda de él. También usted podrá ver personajes más cercanos como Napoleón Bonaparte, y dejaron huella. Personajes que hicieron algo que determinó y marcó en la época. Si nos vamos al aspecto espiritual, personajes como Martín Lutero, John House, San Agustín de Hipona, Jonathan Edwards, todos dejaron huella. Charles Haddon Spurgeon, todos marcaron una época. Pero ¿qué hace que las personas dejen una huella?
En el aspecto negativo, si pensamos en Nerón, podemos pensar la locura de Nerón al poder quemar Roma o matar a algunos apóstoles. Si miramos en el arte, podemos pensar en Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, la Capilla Sixtina, ¿no?, que pintó Miguel Ángel, no este, sino el otro. Pero en fin, dejaron huella, una huella que ahí está en la historia. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, hermano, ¿alguna vez se ha preguntado si va a dejar algo a usted para la posteridad? Porque algunos, cuando piensan en dejar algo, piensan en un patrimonio físico. Siempre dicen, voy a darles una casa a mis hijos, voy a trabajar para dejarles una casa a cada uno de mis hijos. Y está bien, no es que esté mal, pero hay cosas que son más importantes. Yo quiero llevarlo, que para que usted y yo dejemos huella, primer punto que vamos a tocar es seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cristo dejó huella o no dejó huella? ¿Sí o no? Sí. Fue una huella tan grande, hermanos, que dividió la historia en dos. Por eso usted dice, antes de Cristo, después de Cristo. Un personaje tremendo, por supuesto, porque era Dios, porque es Dios. Y cuando el texto está mencionando que Él sufrió por nosotros, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es lo que Pedro está tratando de recordar acá. A lo largo de su carta, él hace referencia a Isaías, capítulo 53, 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5 dice así: ciertamente llevó Él ¿nuestras qué? Enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que Pedro hace referencia a este sentido para que todos aquellos que lo leyeran se acordaran que realmente Cristo sí sufrió, y sufrió en carne. Hay un texto ahí mismo en Isaías que dice que en Él no fue visto hermosura. ¿Lo han leído? Ahí mismo en Isaías. Él fue prácticamente horrorizado, o sea, fue desfigurado a causa de los azotes que recibió. Sufrió en carne. Ahora, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso hoy que la hermana escogió la canción tan bella, creo que no la habíamos cantado en la iglesia o no recuerdo, que dice, me viste a mí cuando nadie me vio. Y dice que somos la niña de sus ojos. Yo sé que una madre, si le dijeran, mira, tu hijo tiene que ser trasplantado un riñón, tú solo tienes un riñón bueno, pero tú eres compatible con tu hijo, te vamos a sacar tu riñón, si tú así lo quieres, ¿se lo darías a tu hijo sabiendo que te vas a morir? Yo miro que las madres solo le dicen, claro, la mayoría se lo darían que sí. Se lo dan porque el amor es mayor que el sufrimiento que pueden tener. A veces no entendemos mucho cuando hablamos de esto, pero cuando leemos la canción, y la canción es muy bíblica, pero hace una observación que muchas veces nosotros somos lamentablemente, como dice Isaías, somos un pueblo maldito, que de labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. La canción dice así: te amo más que a mi vida. Híjole, es grande eso. Yo no sé si usted puede decir, yo espero que sí. Al final de esta noche yo espero que usted pueda decir, es cierto,
tengo que corregir esto y lo otro. Mire bien, Cristo padeció en la carne por amor, y el resultado de ese amor dejó huella en nosotros hoy. ¿Por qué? Porque de no haber padecido por nuestros pecados en la cruz, usted y yo no estaríamos aquí. Nadie se acerca al Padre si no es por el Hijo. Nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Así que no está en nosotros, pero hay un sufrimiento. Ahora, Cristo ama a los suyos de una manera tan especial, particular y maravillosa, que es un amor sacrificial. Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros, por amor a los suyos. Entonces, pensemos un momento. Si Cristo estuvo dispuesto a sufrir en la carne los peores horrores y la más grande vergüenza, pues morir en la cruz era la muerte más vergonzosa de la época, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por Él? ¿Cuál es la excusa que podemos presentar delante de Dios? ¿Qué excusa tienes tú para pecar contra Dios? ¿Hay alguna que pueda ser válida delante de aquel que pagó por nosotros? Yo no leo la Biblia porque no miro bien. Voy a darte un ejemplo. No miras bien. No. Pero miras televisión. Es que son imágenes y son más grandes. Acércate más a la Biblia. No, yo no tengo Biblia porque es que son muy caras. ¿Cuánto cuestan, hermano? 150 lempiras. ¿Trabajas? Sí. ¿Cuánto ganas? 6,000 lempiras. No es el problema el dinero, creo que no. Por cierto, si alguien no tiene Biblias, aunque sea de las Biblias para todos, les podemos regalar. Para eso están, para regalarse. Pero es para que la lean, para que la traigan. Porque yo quiero decirles algo. Una de las cosas que vamos a notificar con los líderes, mejor lo voy a reservar por la mañana porque estamos predicando. Pero igual, Cristo estuvo dispuesto a sufrir por amor a nosotros. Para honrar a Dios, por supuesto, pero sufrió por amor. Y dice el texto, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, armémonos nosotros del mismo sentir que Cristo. Queremos dejar huella en esta tierra, hermanos. Sigamos el ejemplo de Cristo de la misma manera que Él sufrió por la causa correcta. Ya predicamos sobre esto en 2 mensajes anteriores. Y dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mira, hermano, tú no vas a vivir una vida que no vas a pecar. Por supuesto que vas a pecar, es una mala noticia, pero tengo que dártela, siempre vas a pecar. Pero al pelear con el pecado, tú vas a tener victorias. Tienes que cortar tu relación con el pecado. Tienes que cortar el compañerismo y la amistad con el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Voy a dar otro ejemplo. Es que mi hijo me saca de quicio. Me saca de quicio, es que es muy tremendo que no. Oye, tú lo estás viendo desde la perspectiva equivocada. Primero, ¿quién enseña al niño? Uno, de padre o no. ¿Qué? Tus hijos son el resultado de tu educación. Hasta ahí se lo voy dejando. Pero pues no, pero es que mi hijo es muy desordenado y yo soy muy ordenado. Ok. Enséñale a ser ordenado. Nadie nació ordenado. La verdad que no miraron ningún bebé que apenas se empezó a tener brillo, dijo, mamá, dame. Y empezó. No, le enseñaron. O algún niño empezó y empezó escribiendo apenas hablaba. Le enseñaron, todo se aprende, son hábitos, somos personas de hábitos. Y déjame decirte algo, que los hábitos no solo son buenos, sino que hay hábitos malos. Te voy a dar otro ejemplo. Si tu hijo tiene un desorden y a ti te molesta que haya un desorden,
Prefiero que tú vayas y le enseñes a corregir el error a que no sigas tu hábito de recriminar a tu hijo. Porque es un hábito. En la casa a veces andamos como policías, ¿no? Viendo a ver quién infringió la ley. Sí, hay diferentes delitos en la casa. Vamos a mencionar algunos. No se ordenó la cama. No se aseó la cama. ¡Qué barbaridad! En esta casa, si yo no soy el que aseo la cama, no se arregla sola. Yo pregunto, ¿será el fin del mundo porque una cama no se arregle? ¿Sí o no? ¿El fin del mundo? Bueno, dicen que era ayer, ¿no? Ayer dicen que era el fin del mundo. Nosotros somos una generación victoriosa, ¿va? Hemos pasado el fin del mundo del 2001, 2000, 2012, 2009, que también, 2014, 2015, 2000, yo no sé. 2016. Somos una generación de poder. Pero hermanos, ¿quieres dejar huella en tus hijos? Ámalos antes que recriminarlos. A veces decimos, es que vos sos, ay, qué difícil que sos para el estudio. Y yo pregunto, ¿fuiste brillante tú en el estudio? ¿Fuiste muy bueno? ¿Te podríamos hacer un examen de ortografía y saldrías aprobado? ¿Por qué mejor nos ponemos a estudiar con los niños? Yo quiero decirles que yo fui un alumno, no era muy inteligente. Yo no puedo decir que era un hombre brillante, un niño. Yo siempre dije que no estaban entre los inteligentes ni entre los relajeros, estaba en medio, de los que nadie se acuerda. Yo no dejé huella en la escuela, no dejé huella. Pero yo les quiero decir algo, hermanos y hermanas. Queremos dejar huella en nuestros hijos. Sigamos el ejemplo que Dios nos ha dado. Y es un amor sufrido. Las madres sufren cuando paren a sus hijos, ¿sí o no? Ahora, ese dolor que ustedes sienten, que creo que es similar, tengo entendido, leí una vez, que es como que se quiebran como 27 huesos en el cuerpo. Es un dolor similar, que es lo mismo que ustedes sufren si sufrieran un golpe que quebrara 27 huesos. Por eso sus hijos les cuesta. Ahora, piensen, ya que les ha costado tanto desde que nacieron, no deberían de amarlos mucho. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Para que dejen huella en sus hijos, amor. ¿Saben por qué? Porque si cada vez, le digo no solo a las mujeres, ¿no? Porque generalmente la mujer tiene más esto que el hombre, pero si nosotros como padres a nuestros hijos los marcamos con palabras hirientes, va a suceder que ellos van a crecer marcados porque usted dejó una mala huella en ellos y ellos van a marcar a sus propios hijos. Y cuando usted le diga, oye, ¿por qué le decís eso al niño? Es que es lo que tú me decías a mí. ¿Por qué le decís que es un burro el niño? Es que eso es lo que me decías a mí cuando no hacía las cosas. Qué terrible será aquel día, ¿no? Porque de toda palabra ociosa haremos cuenta en el día del juicio. Y ya vamos a llegar a eso. Sin embargo, Jesús a través de Pedro nos quiere mostrar que hemos de terminar con el pecado. Yo quiero que al final de esta noche, ya que mañana vamos a tener un ayuno, es bueno que usted haga una lista. ¿Qué cosas necesito corregir en mi casa? Yo tengo 3 listas. 3 cosas que necesito, en 3 áreas que necesito mejorar. Yo siempre pongo mejor esposo. Para ser un mejor esposo necesito, y empiezo a desglosarlo. Porque ustedes saben que hicimos una lista hace un tiempo para ayudarse a orar. Pero yo dije, bueno, para ser un mejor esposo necesito tal y tal cosa. Para ser un mejor padre necesito tal y tal cosa. Y para ser un mejor pastor, tal y tal cosa. Son 3 áreas en las que yo oro regularmente. ¿Por qué? Porque el día que yo me muera, si mi esposa queda viva antes, yo quiero dejar una huella de que por lo menos ella, si se vuelve a casar, pueda decir, mi antiguo esposo en su mente, ¿va? Mi antiguo esposo por lo menos fue esto y esto. Tuvo cosas buenas. Cuando yo me muera, o mis hijos estén lejos de mí, ellos recuerden el amor, la disciplina en el hogar, para que ellos puedan enseñar a sus hijos el amor y el temor a Dios.
Y el día que yo me vaya de esta congregación y Dios traiga otro pastor, dejar huella que la próxima vez que nos miremos otra vez, me puedan recibir con amor y se alegren de verme. Y no digan, ay, ahí viene ese pastor que solo pedradas tira, ¿verdad? Sino que hay un amor. Tenemos que dejar huellas. Ahora, Pedro continúa que el cristiano realmente al abandonar el pecado, al cortar con el pecado, escoge sufrir. Escoge sufrir. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está tan arraigado en nosotros, hermanos, que renunciar a él es doloroso. Ay, hermanos, sí que pecar es fácil. No ocupa ayuda a nadie para pecar. Nadie ocupa ayuda para pecar. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no ocupa ayuda para pecar? Yo no recuerdo, vení te enseño a pecar. Nadie ocupa ayuda para pecar porque su naturaleza humana está inclinada hacia el mal. Su pensamiento de continuo al mal. No hay bueno, no hay ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todo el mundo está determinado a pecar. Pero aquel que renuncia al pecado, este está dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Primero, porque despojarte de aquello que te gusta siempre lleva algo tremendo en ti. Despojarte del pecado siempre va a marcar un punto de quiebre contigo. Cuando tú en tus tiempos de noviazgo tuviste una novia o un novio que tú sabías que no era buena ficha, pero como dicen los jóvenes, no, es que yo lo amo, es que yo la amo, pero no te conviene, mira, celoso. Yo espero, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que entre vosotros y entre nosotros no hayan celosos, porque los celos son del diablo y matan. La gente empieza a maquinar, hermano. ¿Dónde anda? ¿Con quién está? Yo de primera mano me acuerdo, una vez estaba jugando basquetbol y estaba con un amigo mío y lo llaman. Estábamos jugando basquetbol, estábamos disfrutando. Aquí estoy con Ángel. Gracias a Dios siempre fui un buen aval. Porque cuando decían está con Ángel, pues no ando haciendo nada mal. Estoy con Ángel, dice. Y dice, no, mira, que va esta mujer, dice, ¿cómo me persigue? No le voy a mentir, hermano, como a los 10 minutos, allá venía la mujer caminando para ver si era cierto. Venite, dice. No llegó, por lo menos no llegó hasta la plaza. Él se fue. Pero hermano, estas cuestiones marcan. Imagínense un hijo, una hija en ese hogar, ¿cómo se va a criar? Celosa. Es que el que ama cela, dicen. ¿Han escuchado eso? Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. El que ama confía, porque el que es infiel no ama. Y una persona que te es infiel no te merece. Porque si tú eres fiel y ella es infiel, no te merece. Tan sencillo como eso. Así que, hermanos, dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Miren, otra de las cosas que tenemos que ver es que somos peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos años va a vivir usted? Usted ni lo sabe, hermano. Y tal vez habrá algún valiente que Dios le extienda los años hasta los 100 años. Yo no sé si va a vivir hasta los 100 años usted. Yo no espero vivir tanto. Yo ya quisiera estar con Dios en el cielo. Pero si Dios me extiende los años, igual tendré que servirle en la que Él quiera que le sirva. Pero la vida es tan corta, hermano. 100 años no son nada comparado con la eternidad. Y para desgracia de muchos de nosotros, llegamos al Evangelio un poco adultos ya. No llegamos de niños. Llegamos de 30 para arriba, de 25 para arriba, y nuestra vida ya suficiente tiempo anduvimos en el pecado. Eso es lo que dice Pedro. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que nuestro deber es vivir conforme a la voluntad de Dios.
Pedro hace un contraste aquí. O vives en el tipo de vida que al mundo agrada conforme a la carne, o vives conforme al Espíritu bajo la obediencia y la voluntad de Dios. No hay tal cosa como jugadores de dos equipos. O usted está con Cristo o está en su contra. O usted recoge con Cristo o desparrama. Usted le es fiel a su esposa, esposo, o le es infiel. No hay términos medios. No hay términos medios. ¿Quiere dejar huella? Usted en este tiempo lleve y viva una vida piadosa. Tenga una vida piadosa. Que su suegra, el día que usted se muera, si usted se va antes que su suegra, pueda decir: tuve una buena nuera. Tuve una nuera que oraba por mí, me hablaba del Evangelio. ¿Quiere dejar huella? Sea diferente. Siga a Cristo. Obedezca a Cristo, hermano. Así que viva conforme a Dios y no conforme al mundo. Miren lo que dice en Romanos 8, 5 al 8. Vayamos ahí. Hermanos, cuando no vivimos conforme a Dios, vivimos conforme al mundo. Romanos 8, 5 al 8. Miren, hermanos, vivir conforme a la carne tiene una consecuencia tremenda. ¿Qué dice Romanos 8, 5 al 8? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermano. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La pregunta es: ¿de qué te ocupas más, hermano? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Qué ocupa tu tiempo? ¿Qué ocupa tus energías? ¿Y qué es lo que te apasiona a ti? Dice: no se alabe el sabio en la sabiduría, ni el valiente en la valentía. El que se alabe, alábese en esto: en conocerme y entenderme, dice Jehová. Así que el otro punto es dejando atrás las pasiones de la carne. Dejando atrás las pasiones de la carne, dice el texto, versículo 1 de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba o que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que Pedro hace su lista de pecados, así como la encontramos en Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo predicó sobre esto y nosotros hicimos todo un estudio sobre las obras de la carne, y hace 2 años de eso. Pero bueno, Pedro hace su lista y dice: basta ya ese tiempo, el tiempo en que se comportaban igual a ellos. Hermanos, si tú puedes ver hacia atrás en tu vida y ver el pecado que tú hacías y todavía sentirte alegre por ese pecado, hermano, tu corazón está lejos de Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Los hombres que fueron mujeriegos y decir: yo me acuerdo, hermano Pedro, usted que no sabe, yo cuando estaba joven me desfilaban para que yo escogiera. Hermano, ¿qué revela esa boca? Lujuria, cierto sentimiento de orgullo. Así es, la mujer es igual. De tantos hombres con los que me casé con vos. O sea, como que él fuera el premio mayor, ¿no?
Y lo malo, hermanos, es que en la juventud casi todos somos bonitos. Ya después nos volvemos gorditos. Yo admiro a algunos que aún se conservan aquí en esta congregación. Otros, gracias a Dios, me alientan porque van por mi camino. Hermanos, Pedro está diciendo, basta ya el tiempo que anduvimos en el pecado. Basta ya. ¿Cómo puedes ver aquello y gloriarte en los pecados que cometías? ¿Cómo puedes mirar hacia atrás y no sentir vergüenza? Yo generalmente en mi pasado solo hablo de lo que me da lecciones. Para mí está enterrado, hermano. Decía un predicador que al hombre viejo no solamente hay que matarlo, dice que al hombre viejo hay que enterrarlo muy profundo porque su olor es tan fuerte que aleja a las personas de Cristo. ¿Cierto? Si tú en el hombre viejo eras un borracho y todavía como que te gusta rondar por las cantinas, la gente nunca va a creer en tu testimonio. No, es que yo antes bebía, ahora no bebo, pero me gustan las rancheras todavía. Porque escuchan rancheras cristianas. Ya no las escucho en el mundo, hermano, pero las escucho en el Evangelio. Ya no se emborrachan, pero andan buscando una manifestación sobrenatural de estar embriagados del Espíritu, dicen. Así es. Buscamos en la iglesia cuestiones que nos apasionaban en el mundo, hermano. Nada que ver. Una cosa con otra no tiene nada que ver. Yo recuerdo que en estas cuestiones de los pecados hay tanto que decir y la verdad no voy a poder ahondar en todo, pero quiero hacerte una mención de lo que entiendes por estos pecados. Dice lascivias. Cuando Pedro habla de lascivias, habla de una entrega irrefrenada de inmoralidad sexual. Una persona que manifiesta lascivia es aquella persona lujuriosa que solo anda viendo mujeres en la calle. Parecen policías, que los policías andan observando a ver quién hace un delito. Quedan viendo para aquí y para allá. Las mujeres se vuelven telenoveleras. Ven en el galán de la novela y cuando voltean a ver ahí, a veces, yo no sé, gracias a Dios que mi esposa no mira novelas. Una vez no sé, yo estaba viendo una novela y tenía una grabadora y se dio cuenta cuando la llevaban que no podía ir la música, hasta la lleva por la cara. Hermano, qué triste. Y lo triste es cuando la gente en las iglesias todavía conserva ver novelas. Ay, es que, miren, ahora todo el mundo tiene cable en esta ciudad. Hay 120 canales. Hay como 7 canales cristianos. Hay 1 o 2 buenos. Me va a decir que no puede ver una programación. Y si no, escuche BBN. Escuche BBN. Es que es para matar el tiempo, no, hermano. El tiempo lo está matando a usted. Hermanos, también habla de las concupiscencias, que es una gratificación, hermanos. Es una gratificación de apetitos perversos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que nadie es tentado sino en base a sus concupiscencias, está hablando que somos tentados en nuestras debilidades. En nuestra debilidad, aquel que solía mentir va a ser tentado en la mentira. Aquel que era chismoso va a ser tentado con un secreto importante. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que los chismosos apartan aún a los mejores amigos. Hermanos, si tu problema en el hombre viejo era que te enojabas mucho, procura tener paz en tu corazón. Procura, cuando mires que el niño se revuelve, Dios está tratando conmigo. Dios está tratando conmigo. Si miras que el esposo es desordenado y tira por ahí un pantalón y la camisa y se sienta y te ensucia algo, ten paciencia. Tú te casaste con ese hombre. Nadie te puso un puñal para que te casaras con él. Ámalo, respétalo,
recuerden, cuando alguna mujer se quiera levantar, espero que no hayan aquí, pero cuando alguna mujer quiera sentirse muy superior y hablarle con irrespeto al hombre, recuerde que una de las maldiciones de la mujer por su desobediencia fue que ahora el deseo del hombre sería sobre él, sobre ella, y el señorío del hombre iba a ser sobre la mujer. Por eso dice: someteos en amor. Por eso decían los judíos: gracias a Dios que no soy mujer, que no soy esclavo, que no soy gentil. Hermanos, cuando estamos tentados en aquello que nos deleita, es cuando tenemos que abandonar y cortar con el pecado. Cuando estás tentado en aquello que te deleitaba, es ahí donde tienes que cortar. Y eso, hermano, lleva un sufrimiento, porque despojarse de aquello que te gusta es bien difícil. Es bien difícil, hermano. Habla de las embriagueces, hermanos, eso es más que claro. El alcohol no solamente causa que las personas pierdan el control, hace que pierdan la vergüenza. Se miran borrachos en las calles, que terminan durmiendo en lugares públicos, les roban la ropa, les roban zapatos y son mal vistos por la sociedad. Qué triste, pero la gente cuando el licor los domina, ellos beben porque sienten el deseo de beber. Pero cuando ya estás en Cristo, tú tienes que cortar con esos pecados. Habla de las orgías, que son fiestas desenfrenadas. Fiestas desenfrenadas con índole sexual. Es tremendo como en países como Brasil se permitan los tríos de una manera legal. 2 mujeres con un hombre, 3 mujeres, 3 hombres, 2 mujeres y un varón. Es normal ahora ya. Qué perversión. ¿Cómo ha llegado a hacer esto en la vida de estas personas? Los excesos. Estas reuniones en las cuales se inclina a beber y a cometer locuras. Y las abominables idolatrías, hermanos. Esto siempre va a estar. Pedro trata de que los gentiles a los que les está escribiendo, ellos puedan darse cuenta de que al abandonar el paganismo tienen que abandonar sus dioses. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos similares al Dios que adoramos. Sí, se lo vuelvo a repetir, somos similares al Dios que adoramos. Si tu Dios es tu esposo es lo más importante. Agradar a tu esposo es lo más importante. Que no se enoje es lo más importante. Y cuando llega el momento en que Cristo te dice: tienes que corregir a tu esposo en esto, no, porque se me enoja. Entonces amas más a tu esposo que a Dios. Si tu esposo es el dinero, no es que yo tengo que, si tu Dios es el dinero, tú lo caminas cuidando, tú lo guardas de una manera, lo quieres que se te gaste. Si tienes 100 pesos, los alargas lo más que puedas. Si tienes un billete de 500, miren, analicen esto. Tienen un billete de 500, es que si lo cambio lo voy a gastar. Por favor, hermano, siempre lo vas a cambiar. Que cambia, que sea hoy y no mañana. Pero cuando tu Dios es el dinero, te vuelves al molde del dinero. Entonces lo codicias, te vuelves avaro. Llegas a la iglesia y no das ni una ofrenda. Miras a un necesitado, no te importa, teniendo dinero en tu bolsa. Hermanos, nos volvemos idólatras del dinero. Hay un montón de dioses. Ahora, las personas se vuelven semejantes al Dios que adoran. Y al volverse semejantes a su Dios al Dios que adoran, sus principios morales se caen en picado. Por eso esa canción que dice: te amo más que a mi vida hoy, qué bueno fuera. Qué bueno fuera que amáramos a Dios más que a nuestra vida. Realmente podríamos dejar una huella en esta sociedad. Yo conocí a fulano de tal. Ese hombre a veces no tenía ni que comer. A veces se enfermaba. Pero ese hombre nunca dejó de adorar a Dios. Qué ejemplo, hermano. Y hermanos, cuando nosotros
nos inclinamos hacia los deseos de la carne, estamos abandonando a Dios. Porque Dios no anda con nosotros en las cosas de la carne. No nos vayas a pensar, voy a pecar y Dios va a ser mi cómplice. Dios no tiene comunión con el pecado. Nunca. Ahora, si los deseos de tu carne te gobiernan, hermano, aún no has llegado a Cristo. Y si hay una pata que cojea, porque todos tenemos una pata que cojea o no, o solo yo, pues yo tengo una pata que cojea y a veces me arrastra bien fuerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 13. Todos tenemos algo en que trabajar en nuestra vida, hermano. Todos. Y a veces nos molestamos porque alguien viene del mundo y nos dice, esos cristianos, para ser como esos de, mira, este hermano solo viendo mujeres vive. Qué feo, una acusación grave. Pero yo le digo otra cosa. Si esa persona realmente tuviera acceso a sus pensamientos, a los suyos, encontraría todavía más cosas sucias. Más bien de gracia, cuando lo vituperen. De gracia, cuando se dan cuenta, porque usted puede cambiar algo que tal vez no ha cambiado. Pero si la gente nos examinara con un escáner a cada uno de nosotros, uy, hermanos, cuántas cosas no hacemos mal. ¿Cuántas patas no tenemos cojeando, brincando? Pero eso es para que confrontemos nuestro pecado. Dice, a estos, hablando de los impíos, hermanos, miren, quiere dejar huella, sea diferente a los impíos. Miren, hay un dicho que dicen que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero ¿saben cuál es el único, por lo menos no sé si es el único, pero cuál es un pescado que nada contra corriente? El salmón. Una fortaleza y es diferente a los demás. Usted puede ver pez gato, pez perro, no sé, habrá tiburón, delfín, todos les gusta nadar por la corriente, las tortugas, todo por ahí. Mira los pescados de color verde, azul, rojo, amarillo, todo va, pero hay uno que nada contra corriente, ese es el salmón. Y lo mira usted brincando ahí, ese es el salmón, es diferente. Y usted cuando lo mira en el río podrá decir, uy, qué bonito, es un montón de peces. Aquel es un salmón. ¿Por qué? Porque va en contra de la corriente. Y usted puede ver cristianos en medio de un aula de universidad, de colegio, puede ver cristianos en un cine, puede ver cristianos en una pulpería, en una tienda, en un lugar, puede haber un montón de personas, pero la gente tiene que percibir que eres tú diferente. Fíjense que hay veces que uno dice, hay cosas que marcan y dejan huella. Yo recuerdo, no lo digo, no sé si decir esto, lo voy a decir porque Dios sabe que no es para vanagloria. En una ocasión recuerdo yo que estaba cerca de un montón de pastores y estaban dando ropa. Miren, hermano, yo no sé, el hondureño tiene una conducta que cuando le van a dar, hermanos, y ya está, para llevar, ¿no? Pero como dije en la didaje, si tu mano está abierta para dar, para recibir, que no esté cerrada para dar. Y yo recuerdo que empezaron a llamar a los pastores y aquellas filas y venían con unas bolsas de basura llenas de ropa. Y yo no fui. Y yo no fui, no por orgullo. Era otra denominación, yo no pertenecía a esa denominación. Yo dije, ¿cómo voy a ir yo a que me den algo a mí si yo no pertenezco a esta denominación? Si me van a dar, que se lo den a otro pastor, porque yo miro que todos están necesitados. Todos tenemos necesidad. Pero yo recuerdo que esa vez, al día siguiente, vuelven a llamar a los pastores. Pero antes de que vayan todos, dicen, no, el que viene del paraíso. Solo yo ando del paraíso. Yo le digo, sí, venga usted, que usted no vino ayer. Sí, pues yo no soy de esta denominación, fui claro. Eso no importa, venga. Y todos tenían 5 minutos, cada quien uno entraba 5 minutos. 5 minutos, sí, eran 100 y pico de pastores, hermano, a ver, casi hacen vigilia.
recogiendo cosas. Pero cuando dice, pase usted, yo vine y como yo no andaba pidiendo cosas, yo recuerdo, creo que agarré dos pares de zapatos de Crocs. Creo que eso fue una pijama de un niño, de la niña o el niño, no recuerdo. Y ya. Uy, hermano, ¿qué le pasa? Dice, agarre, que mire, lo que han dejado, bueno, hicieron todo un cuarto lleno de cosas. No, es que yo Juan, qué vergüenza, yo no soy de esta denominación, ¿cómo voy a llevar? Y además, no, hermano, a todos les dan 5 minutos, usted tómese el tiempo que quiera. Mire, dice, aquí hay cosas para mujer, ¿tiene esposa? Sí, claro. Bueno, agarre para ella, entonces pide y agarre como 2 cosas, 3, 4, una bolsita chiquita, y ya para ellos. No creo que, nada, para mí creo, no, para ellos. Pero ¿qué hace que dejes huella? Que todo el mundo va hacia un lugar de una manera, muchas veces sin considerar los principios bíblicos, y el cristiano tiene que ir en contra de la corriente. Otro caso, vienen y qué sé yo, en tu barrio hay un montón de mentirosos. Y todos están confabulados para decir mentiras, pero te preguntan a ti, ¿es cierto, Claudia, esto y esto? ¿Qué dice Claudia? Pues si es la mentira, yo tengo la verdad. Entonces, ¿qué va a decir? Cuando en el barrio quieran saber la verdad, pregúntenle a Claudia. Pero ¿qué sucede? Hay que dejar huella. Y para dejar huella, hermanos, no podemos andar conforme al mundo. Es triste que la iglesia quiera cambiar al mundo siendo igual al mundo. Dice, y por eso es que usted mira tanta perversión dentro de las mismas iglesias. Dicen, no, nosotros queremos la santidad. Pero viven en una vida desordenada. Viven, por ejemplo, en fornicación, 5 o 10 años, están en la iglesia. Sirven en la iglesia. Y nunca nadie les dijo que era pecado. Y no estudiaron que era pecado y ahí siguen. Y siguen. Porque son igual al mundo, hermanos. Y la gente dice, son igual al mundo. ¿En qué te diferencias? No, que yo voy a la iglesia. Ay, qué bien va. Hermanos, la Biblia nos enseña que llegará el día cuando Dios juzgue a vivos y a muertos. Dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Miren, el mundo, hermanos, te va a tildar de cosas como esto. Vos solo de santurrón te la tirás. Solo de santo te la tirás. Solo vos sos bueno. Yo no sé si hay alguno de nosotros que dijera, mira mujer, sometete porque yo soy el hombre. Tenés que hacerme caso, yo soy bueno. Óchale, hermano. Yo al primero que pongo a orar es al hombre. Ahí. Pero si el hombre no ha hecho nada, hermano, por favor, hermano, si quiere una diferencia con él, háblele, dígale. Fíjate que esto que hiciste no me gustó. Dígale, para que se arrepienta. Porque las mujeres tienen ese sistema, ¿va? Miren, son buenas para hablar. Sí, son buenas para hablar, ¿sí o no? Sí. Pero hay veces que tienen un silencio mortal, hermanos. Cuando no dicen nada. No, hay mujeres que no dicen nada. ¿Qué pasó? Nada. Como que está hablándole a la pared. ¿Estás enojada? Nada, hermano. Y usted sabe que está enojada, pero no saben que está enojada. Y digo, hermana, ¿sabe qué, hermana? Cuando usted hace eso, usted es peor que las del mundo. Porque las del mundo tienen la excusa de que no conocen a Dios. Pero ¿y usted? Y peor cuando otra gente, ¿y por qué no le hablas vos a tu marido? Ni a ella le contestamos. No, de verdad que voy. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como vos, mejor no voy. Entonces, ¿qué? Como tenemos al hombre viejo aflorando, apartamos a la gente de Dios. Eso es lo que quiere evitar Pedro. Y Pedro empieza a decirles estas cosas para que ellos se den cuenta de algo. Si tú sufres en esta vida por buscar la santidad, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si sufres por la justicia, vas a ser bienaventurado. Y el mundo te va a criticar y te va a señalar, ay, él viene que solo hablarme de Dios viene. Gloria a Dios que tienes alguien que te hable de Dios. Es que solo, ay, con no se puede mentir. No le podemos decir que vayamos a beber, que vayamos a tirarnos una fiesta.
Antes iba con nosotros, ahora ya no. Gloria a Dios, porque marcas una diferencia. Estás dejando huella en este tiempo. Ahora, Pedro dice que va a haber un día en que Dios juzgue a vivos y a muertos. Claro, y gloria a Dios por eso. Porque ese día Dios va a demostrar que Él estaba contigo. Y todos aquellos que vituperaban el nombre de Cristo se van a dar cuenta de que ellos estaban en el equipo equivocado. Por último, sigamos el ejemplo de aquellos que dejaron huellas antes de nosotros. En el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice, siguiendo el ejemplo de los que dejaron huellas antes que nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Está diciendo que el evangelio puede ser predicado a los muertos, que se le puede predicar a los muertos, como dicen los católicos, que echando unas cuantas misas los podemos sacar del purgatorio. No sé dónde quedará eso, no sé por qué, sí sé por qué se lo inventaron, pero no sé si todavía lo hacen, si todavía la gente cree en el purgatorio, pero sí sé que todavía creen en las misas gregorianas, porque todavía le preguntan, decía el otro día, ¿cuándo va a comenzar el novenario? Le dijeron, aquí no va a haber novenario. Pero ¿qué es lo que está tratando de decir Pedro con este texto? ¿Cómo es eso que le predicaron el evangelio a los muertos? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Sabe qué está hablando aquí? Está hablando de aquellos que ya partieron con el Señor. Que aquellos también fueron vituperados por seguir a Cristo. Ellos eran juzgados en carne.